En este vídeo vamos a explicar el tema de la expresión génica, comenzando con el flujo de la información genética. El dogma central de la biología molecular establece que la información genética de las células, contenida en genes en el ADN, se copia a una molécula de ARN mensajero a través de un proceso llamado transcripción, y que posteriormente este ARN mensajero es utilizado por los ribosomas para la síntesis de los polipéptidos, en un proceso llamado traducción. Existen dos excepciones a este principio. Por un lado, la existencia de genes que no codifican información para la síntesis de polipéptidos, sino que sus productos son ácidos ribonucleicos que no son traducidos. En segundo lugar, el proceso de retrotranscripción que se da en los retrovirus. El material genético de estos virus es ARN, que debe ser retrotranscrito para que se exprese. La transcripción es la síntesis de una molécula de ARN por polimerización de ribonucleótidos que se unen en una secuencia complementaria a la de una de las cadenas de ADN que sirve de plantilla. Para que la transcripción ocurra es necesario la cadena de ADN que sirve como plantilla, los 4 tipos de ribonucleótidos en su estado trifosfato y enzimas de la clase ARN polimerasa. Las ARN polimerasas tienen las siguientes funciones: localizar en el ADN los centros de iniciación, moverse a lo largo de la cadena de ADN en sentido 3'-5' desenrollando la doble hélice, catalizar la formación de enlaces fosfodiéster, localizar las señales de terminación y, por último, interaccionar con las proteínas activadoras y represoras que modulan la velocidad de la transcripción. La transcripción transcurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en la unión de la ARN polimerasa a la doble hélice de ADN en una secuencia específica llamada promotor. La ARN polimerasa de procariotas reconoce al promotor gracias a una de sus subunidades, llamada factor sigma. En eucariotas, la unión de la ARN polimerasa al promotor necesita la participación de los factores de transcripción, que forman el complejo de preiniciación. La segunda etapa es la elongación. Una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor, separa por delante las 2 cadenas de ADN y expone los nucleótidos de un cuarto tramo de ADN. Una de las 2 cadenas sirve como plantilla para el apareamiento de bases complementarias con los ribonucleótidos. La ARN polimerasa mantiene disociada una región de bases que se denomina burbuja de transcripción. Finalmente, la tercera etapa es la terminación. La ARN polimerasa reconoce secuencias de terminación en la cadena molde de ADN, se detiene, se suelta del ADN y libera el ARN transcrito. La transcripción en procariotas y eucariotas presenta una serie de diferencias, entre ellas destacamos: las células procariotas poseen un solo tipo de ARN polimerasas, mientras que las eucariotas poseen 3. En procariotas, el reconocimiento del promotor por la ARN polimerasa depende del factor sigma. En eucariotas, el complejo de preiniciación. Los genes de los procariotas son continuos, mientras que los de eucariotas son discontinuos, pues presentan regiones codificantes llamadas exones, interrumpidas por regiones no codificantes llamadas intrones. Otra diferencia es que en procariotas se sintetiza un ARN mensajero maduro, mientras que en eucariotas se sintetiza un transcrito primario, que debe sufrir un proceso de maduración. Este proceso incluye la modificación del extremo 5' por la adición de un casquete de metilguanosina, la modificación del extremo 3' por la adición de una cola de poliadeninas y finalmente la eliminación de intrones a través de un proceso llamado splicing llevado a cabo por los espliceosomas. Los ARN mensajeros de procariotas son policistrónicos, mientras que los de eucariotas son monocistrónicos. Y finalmente, en procariotas transcripción y traducción son procesos acoplados, mientras que en eucariotas tienen lugar en compartimentos diferentes. El código genético es el conjunto de reglas que determinan la correspondencia entre la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de una proteína. Sus características principales son: está formado por codones, es decir, tripletes de nucleótidos que codifican un aminoácido. Es no solapado, pues cada nucleótido forma parte de un solo codón. Además es degenerado, ya que un codón codifica un solo aminoácido, pero un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Y finalmente es universal y no presenta imperfección. Existen 3 tipos de ARN. El primero es el ARN mensajero, que transporta la información genética transcrita desde el ADN en forma de codones. Los segundos son los ARN de transferencia, que son moléculas adaptadoras que relacionan cada aminoácido con el codón apropiado del ARN mensajero, gracias a que presentan un anticodón. Y por último, los ARN ribosómicos, que junto a una serie de proteínas forman los ribosomas, los cuales presentan un sitio de unión para el ARN mensajero y 3 sitios de unión para los ARN de transferentes, los sitios A, P y E. La traducción puede dividirse en 4 etapas. La primera de ellas es la activación de los aminoácidos, que consiste en la unión de cada aminoácido con uno de los ARN transferentes cuyos anticodones reconocen a los diferentes codones específicos para ese aminoácido. Esta unión está catalizada por las aminoacila ARNT sintasas. La segunda etapa es la iniciación de la cadena polipeptídica. Para ello, primero se produce la unión de la subunidad pequeña del ribosoma al ARN mensajero. Después, el ARN transferente iniciador cargado con metionina se sitúa en el sitio P del ribosoma. Y finalmente se une la subunidad mayor del ribosoma, con lo que se completa el complejo de iniciación. La tercera etapa es la elongación de la cadena. Primero un segundo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. Posteriormente se produce la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos del sitio P y A, que es catalizado por la peptidiltransferasa. Y por último, la translocación, en la cual el ribosoma se desplaza a un codón en sentido 5' 3'. El ARN transferente del sitio A se desplaza al sitio P y el ARN transferente del sitio P pasa al sitio E y es liberado.
Finalmente, la última etapa es la terminación de la cadena, y se produce cuando el sitio A es ocupado por un codón de terminación, al que se une un factor de liberación que provoca la liberación de la cadena polipeptídica y la disociación de la RNA transferente y de las subunidades de los ribosomas. La traducción en procariotas y eucariotas presenta las siguientes diferencias. Los ribosomas de las células eucariotas son de mayor tamaño y la subunidad mayor posee una molécula más de ARN ribosómico. La formación del complejo de iniciación tiene lugar en un orden distinto en procariotas y eucariotas. La señal del ARN mensajero reconocida por la subunidad pequeña del ribosoma es en procariotas la secuencia de Shine del Garno, mientras que en eucariotas es el casquete de metilguanosina. Las moléculas de ARN mensajero de eucariotas poseen un punto de iniciación, las de procariotas poseen varios. Las eucariotas requieren 12 factores de iniciación, mientras que las procariotas requieren 3. Y finalmente, en eucariotas el primer aminoácido que se incorpora a la proteína es metionina, mientras que en procariotas es formilmetionina. La regulación de la expresión génica en procariotas se lleva a cabo a través del operón. Un operón es un complejo funcional formado por genes del cromosoma bacteriano que se disponen juntos y codifican las enzimas implicadas en una vía metabólica. Está formado por el promotor, el sitio del ADN donde se une la ARN polimerasa, el operador, la región del ADN al que se une una proteína que actúa como represor e impide que se lleve a cabo la transcripción, el gen regulador que codifica dicha proteína y por último los genes estructurales que codifican las enzimas de la vía metabólica. Existen dos tipos de operones. Los primeros son los inducibles, que están inactivos hasta que son activados por un inductor, como el operón lactosa. En ausencia de lactosa, este operón está inactivo. El represor está unido al operador, la RNA polimerasa no puede unirse al promotor y por tanto la transcripción está bloqueada. Cuando sí hay lactosa en el medio, ésta actúa como inductor. Se une al represor e impide que éste se una al operador. En este estado, el operón está inducido y tiene lugar la síntesis enzimática. Los otros operones son los reprimibles, que están continuamente activos hasta que son inactivados por un correpresor, como el operón del triptófano. En ausencia de este aminoácido, este operón está inactivo. El represor no está unido al operador y por tanto tiene lugar la transcripción. Sin embargo, cuando las bacterias crecen en un medio con triptófano, el aminoácido actúa como correpresor. Se une al represor, este se activa y se une al operador, bloqueando la transcripción. En estas condiciones, el operón se inactiva. Finalmente, la regulación de la expresión génica en eucariotas es más compleja que en procariotas, y por ello se ejerce durante la transcripción y posttranscripcionalmente.